ejercicio de diseño como tal, pero sí de manera muy conceptual, tratar de incursionar en cómo realmente es que se debe hacer un diseño con pilotes helicoidales y digamos que con diferentes tipos de cimentaciones. Finalmente, pues compartiremos una serie de experiencias que hemos tenido recientemente en América Latina con pilotes helicoidales y al final pues daremos una sesión de preguntas para que nos compartan sus inquietudes y si está pues a nuestro alcance, daremos las respectivas respuestas. Bueno, entonces comenzando, digamos que con una breve reseña de los pilotes helicoidales. Estos fueron, digamos que descubiertos por Alexander Mitchell, quien nació en 1780 y falleció en 1868. Cabe mencionar que Alexander Mitchell era ciego, era invidente. Se aproximó al piloto helicoidal en 1833 y digamos que su primera denominación fue screw piles o pilote tornillo en inglés. Su primer uso fue principalmente para anclar barcos en puertos. En 1838 lo usó, digamos que fue como su primer uso como cimentación de una estructura y fue en un faro, en el faro de Mapping Sun en Inglaterra. El faro fue fundado o cimentado sobre 9 pilotes helicoidales de 12 pies de profundidad en un arreglo octagonal, donde se disponía pues de un pilote central. Posteriormente, durante la expansión del Imperio Británico, esos pilotes fueron utilizados para cimentar múltiples puentes en diferentes partes del mundo. Digamos que tenemos registros bibliográficos desde 1890 a 1892 en The Engineering and Building Record y en The Engineering News, que son dos journals bastante antiguos en Inglaterra. La primera, digamos que el primer registro de piloto helicoidal en América data de 1843 y fue también utilizado o digamos que implementado en un faro en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos. Digamos que lo mencionaba al inicio, entre comillas, es una alternativa nueva, entre comillas, pero tenemos más de 100 años de historia, ¿cierto? Desafortunadamente en América Latina apenas la estamos mirando, pero esto se utiliza hace muchísimos años. Digamos que en materia desde la reseña podemos rescatar el proceso constructivo que se utilizaba. Podemos ver que, digamos que de manera muy, o a los inicios de la implementación se realizaba de forma muy artesanal y rudimentaria, pues como esas instalaciones de pilotes. Sin embargo, es claro cómo el ingenio de las personas utiliza las leyes de la física para poder instalar esos pilotes y llevarlos a la profundidad requerida, ¿cierto? Digamos que a partir de un mástil y con unas crucetas, aprovechándose pues como el concepto de la palanca, se generan unos torques importantes pues utilizando la fuerza de las personas en donde se disponía pues de acceso. En otras partes, digamos que utilizado en muelles y en puertos, a partir de cuerdas y cables se hacía también la instalación utilizando el mismo concepto. También digamos que los registros históricos también nos muestran un amplio, digamos que un amplio uso de este tipo de pilotes en registros fotográficos en construcción de algunos de la infraestructura antigua, pues en los Estados Unidos y en Inglaterra principalmente. Se evidencian, digamos que pilotes helicoidales durante el proceso constructivo. No hay mucha información al respecto, ni memorias pues que nos permitan ir más allá en materia técnica o de ingeniería, pero sí hay registros de la utilización de pilotes helicoidales. Digamos que, como para cerrar el tema de la reseña histórica, tenemos antecedentes claros y bases de historia que nos permiten decir esto no es nuevo y que si lo usaron hace tantos años, porque ahora nuevamente estamos tratándolo como una tecnología nueva. Digamos que introduciéndonos un poco a la actualidad, eh, nos damos cuenta de que los pilotes helicoidales en Estados Unidos particularmente están contenidos o más que en Estados Unidos, en Norteamérica. Están normatizados en los dos principales códigos de ingeniería, digamos que en el Manual Canadiense de Ingeniería de Fundaciones y en el IBC, en el International Building Code 2009, se encuentran los pilotes helicoidales como una alternativa válida para cimentar estructuras. Adicionalmente, vemos que asociaciones o digamos que instituciones académicas de renombre, como lo es el Deep Foundation Institute, el DFI,
la la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, el ADSC, digamos que promueven el uso de pilotes helicoidales. Adicionalmente, en materia de pilote helicoidal como tal, el ICC, que es el International Code Council, el mismo responsable de la publicación del IBC, tiene una normativa que es la AC 358, la ICC AC 358, que se refiere a la fabricación de pilotes helicoidales. Es una norma para pilotes helicoidales. Finalmente, tenemos dos herramientas supremamente valiosas. Uno es la guía de diseño de fundaciones en pilotes helicoidales publicada por el DFI, que es un documento, digamos que académico válido. Y tenemos un texto muy utilizado, digamos que lo conozco en detalle y es un texto bastante bueno, que es una guía práctica para el diseño e instalación de pilotes helicoidales publicado por Howard Perko. Digamos que tenemos suficiente información para comprobar de que estamos, digamos, hablando de una alternativa válida y que nos puede traer muchos beneficios a nuestros proyectos de infraestructura. Ahora bien, digamos que ¿qué es un pilote helicoidal? ¿Sí? El Deep Foundation Institute del DFI define al pilote helicoidal como una cimentación profunda hincada por torsión mecánica. Digamos que esa es la definición del pilote como tal. Desde el punto de vista del elemento, digamos que esto tiene varias partes. En principio, ese pilote helicoidal se compone principalmente de tres partes. La primera parte, que se llama, o en la literatura se conoce como el bracket o la terminación del pilote, es aquel elemento que se utiliza para conectar el pilote de la superestructura, ¿sí? Ese elemento puede ir embebido en el concreto, puede ser una platina que se conecta a una estructura metálica, pueden ser unos brackets que sujetan de forma externa el cabezal en hormigón o en concreto. Adicionalmente tenemos las extensiones que son pues básicamente secciones tubulares, pueden ser cuadradas o redondas y ahorita les voy a comentar un poquitico los detalles de los pilotes, que se conectan, esas extensiones se conectan entre sí para llevar ese pilote a una profundidad. Digamos que esa es básicamente pues como la función. Adicionalmente, digamos que el elemento de soporte, el lead bearing, el lead section, hay muchas, digamos que la literatura tiene muchas connotaciones para ese particular elemento, pero en general ese elemento es donde se alojan las hélices, ¿sí? Conocido pues básicamente como el elemento de soporte, y ese elemento de soporte es el encargado de transmitir la carga que la superestructura le transmite al pilote, al suelo, a la profundidad o al estrato que se defina por diseño o que se defina en los análisis, pues que es el competente para adoptar esta carga. ¿Cierto? Digamos que existen diferentes tipos de pilotes, de acuerdo, digamos que principalmente con su configuración geométrica. Algunos fabricantes poseen referencias comerciales para diferenciar unos de otros. Digamos que, sin embargo, en la literatura hay dos connotaciones básicas para ellos. Una de ellas es el pilote tipo SS y el otro es el pilote RS. Digamos que esa connotación tiene una explicación. SS significa square shaft en inglés, digamos que un eje cuadrado. Generalmente ese pilote tipo SS es de sección cuadrada maciza. Y existe un pilote que se llama pilote RS, que por la literatura se conoce como un pilote round shaft, ¿cierto? Pilote de sección o de eje circular o de eje redondo. Y generalmente son pilotes de sección circular hueca. ¿Sí? En esos ejes, digamos, van alojadas las hélices o pueden ser ejes planos sin hélices que simplemente son extensiones que me llevan el pilote como lo mencioné pues en la lámina anterior. Pero básicamente digamos que esa connotación tiene una explicación, una razón de ser. Esos pilotes SS generalmente vienen acompañados o la connotación en los catálogos de diferentes fabricantes hablan de un pilote que SS es pues como la forma del pilote y adicionalmente viene con un número. Por ejemplo, un pilote SS200. El número se refiere a el lado de la sección cuadrada. Vamos que en este caso esto es un pilote tipo SS, que es un pilote de sección cuadrada maciza con 2 pulgadas de lado. Y en los pilotes RS, digamos que hay una diferenciación y es que adicional a denotar que es un pilote de sección circular hueca, se habla de una dimensión que es el diámetro externo de la tubería y el espesor de la pared de la misma.
Cabe anotar entonces pues que estos pilotes o esos elementos son de acero. Esos elementos son de acero y ese acero, perdón, ustedes están viendo la presentación, es que está como loco esto acá. No, en este momento no se está viendo. No. No, señor, no se está viendo. Entonces, que la grabación se ha iniciado, esta reunión se está grabando, entonces puede ser por eso. Ya se está viendo. Listo, ingeniero, ya estamos viendo la pantalla. Listo. ¿Están viendo modo normal o en modo moderador? Presentación normal, sí, señor. Perfecto. Volvamos entonces. Entonces, volviendo al tema, digamos que es de resaltar que estos elementos son metálicos, ¿cierto? Esto es en acero al carbón. Generalmente esas tuberías cuadradas macizas son tipo ASTM A29 o IC 1530. Y para el caso de secciones circulares huecas, hay, digamos que una mayor variedad. Son ASTM A500, A53, A519 y A503. Las hélices, digamos que esas hélices se construyen de forma industrializada y son platinas tipo ASTM A36, A572 o aceros 1018 o 656, aceros al carbón. La diferenciación de estos aceros pues va en su módulo en su módulo de fluencia. Esos módulos de fluencia tienen un amplio espectro y estos se pueden, digamos que el eje cuadrado o circular puede estar entre 30 y 100, entre 30.000 y 120.000 libras por pulgada cuadrada. Eso no quiere decir que si tenemos un elemento de 120.000 libras por pulgada cuadrada es más resistente obviamente es más resistente que el otro, pero digamos que no es que sea el mejor. Recordemos que el módulo de fluencia de estos pilotes va directamente asociado a qué tan dúctil o frágil es el elemento. Entonces, digamos que al momento de diseñar, la selección de ese módulo de fluencia es responsabilidad, es como parte fundamental del análisis. No quiere decir que si es 120 es bueno o si es 30 es malo, no. Es simplemente un dato. Entonces, digamos que como parte introductoria, esos pilotes tienen diferentes tipos de clasificaciones. En principio, digamos que hablamos de pilotes de bajo desplazamiento y digamos que hago un paréntesis acá y es de resaltar que, digamos que por considerarse de una cimentación hincada, en la cual digamos que no es necesario realizar procedimientos de excavación previo a la instalación, estamos hablando de una inclusión rígida. Y por consiguiente, esto configura un proceso de densificación por desplazamiento. Entonces estamos, digamos que como en palabras más fáciles de entender, estamos ocupando un espacio con ese pilote que actualmente está siendo ocupado por el suelo y ese suelo se desplaza cuando ese pilote es instalado. Entonces, bajo esa conceptualización, esos pilotes se pueden, digamos que clasificar en función de esa cantidad de desplazamiento. Pilotes de bajo desplazamiento, hablamos de pilotes hasta de 4 pulgadas de diámetro, ¿cierto? Pilotes de medio desplazamiento, hablamos de pilotes entre 4 y 8 pulgadas de diámetro y pilotes de gran desplazamiento son pilotes de más de 8 pulgadas de diámetro en el eje. Para cada uno de esas clasificaciones, digamos que hay métodos o criterios de diseño que tienen unas connotaciones. Básicamente las metodologías son las mismas, pero digamos que en función de qué tipo de pilote esté yo tratando, tendré pues unas connotaciones específicas al momento de hacer el diseño o el análisis o estimar la capacidad de esto. Esos pilotes de gran desplazamiento, o también conocidos como large, digamos que en la literatura se conocen como LDHP, que son Large Diameter Helical Piles. Son, digamos que, este tipo de pilotes. Esos pilotes de gran diámetro o pilotes de gran desplazamiento son aquellos pilotes que poseen en el eje, digamos que el eje del pilote sería, digamos que en este eje, son pilotes de hasta 26 pulgadas de diámetro, estamos hablando de 66 centímetros aproximadamente, y pueden poseer hélices con diámetros hasta de 48 pulgadas, es decir, de 120 centímetros de diámetro.
Digamos que este tipo de pilotes nos proporcionan igual o mejor desempeño que los pilotes que convencionalmente hacemos en nuestra, digamos que en nuestro accionar como ingenieros, en la infraestructura moderna o en la actual en Colombia. Este tipo de pilotes pueden llegar a esos desempeños o mejores, digamos que utilizando una técnica alternativa. ¿Cierto? Entonces, digamos que a partir de ahí, digamos que es una pequeña introducción al mundo de los pilotes helicoidales. Para ver un poquito el tema de las generalidades constructivas, quiero compartir con ustedes un par de videos en donde muestro como el proceso metodológico asociado a la instalación de los pilotes. Entonces, como les mencionaba inicialmente, esto es un proceso de junta en cada plano, pues, se utiliza el plano del. Ingeniero, qué pena, se le entrecorta un poco la voz. Bueno, entonces, ahí me escuchan bien. Sí, señor, ahora sí. Perfecto. Bueno, con este otro video, voy a intentar. Con este otro video pretendo pues entonces mostrar de forma un poco más realista cuáles son los elementos o la técnica apropiada o la comúnmente utilizada para la instalación de este tipo de pilotes. Digamos que en principio estos pilotes, como les mencionaba, fundaciones profundas hincadas por torsión mecánica, el elemento clave para la instalación es la torsión. Esa torsión la obtenemos a partir de un motor hidráulico, ¿cierto? Y ese motor hidráulico requiere pues de un suministro, de una presión y un fluido, un caudal, que hace que él gire a las condiciones que requiere. ¿Cuáles son esas condiciones requeridas? Pues un torque específico y una velocidad o digamos que unas revoluciones específicas, una velocidad rotacional, digamos que no puede ser ni muy poca ni muy alta. Hablamos de aproximadamente máximo hasta 25 revoluciones por minuto, es la velocidad óptima de instalación. Ese motor generalmente se puede adaptar a diferentes tipos de máquinas, pero en la práctica lo más común es utilizar equipos de excavación convencional, retroexcavadoras, lo que llamamos nosotros en nuestro medio pajaritas, pues ese tipo de equipos, como los Bobcat también podrían utilizarse. Ellos tienen un fluido hidráulico, una bomba a presión hidráulica, con ese fluido yo alimento mi motor y ese motor pues es el que me proporciona ese torque. Posteriormente, digamos que al motor hidráulico poseemos un elemento que es, digamos que el que se ve acá en la imagen, que es un medidor de torque, es un torquímetro. Hay diferentes tipos de torquímetros, muy sofisticados, menos sofisticados, digitales, análogos. Ese torquímetro básicamente me está monitoreando de forma constante cuál es el torque que estoy ejerciendo para lograr instalar ese pilote en las condiciones, pues, en el entorno en el que me encuentro. Eso tiene, digamos que, ¿por qué medir el torque? Hay muchas explicaciones. La principal es que, pues, estamos en un elemento metálico con una sección transversal conocida, con un material con unas características mecánicas conocidas, entonces soy capaz de calcular o saber cuál es la rigidez por torsión de ese elemento o la resistencia última por torsión. Ese torquímetro me permite siempre estar por debajo o alejado de ese valor. No puedo exceder la torsión porque pues voy a fallar mi elemento de forma estructural. Hay otra connotación de la medida de torque que más adelante la vamos a tocar con detenimiento en la presentación. Digamos que la idea principal de este video o de este par de videos es tratar de esquematizar pues como la simpleza del uso de pilotes helicoidales. En principio se puede ver, son procedimientos bastante sencillos,
no se requiere de nada como muy especializado a excepción del motor y el torquímetro. La máquina es un equipo de excavación convencional. El pilote pues se inicia, la forma de instalarse pues inicialmente es con la sección líder donde van las hélices. Posteriormente entonces voy adicionando las extensiones que sean necesarias para alcanzar la longitud del pilote. Digamos que en materia del pilote como tal, es importante, digamos que mencionar que ese pilote o esas hélices tienen una forma específica y digamos que la especificación, la C358 que les mencioné previamente, habla de cómo tienen que ser esas hélices, con qué forma y con qué paso. Generalmente el paso de las hélices es entre 3 y 6 pulgadas. Eso significa que yo cada que el ejercicio del torque genere una revolución, el pilote debe avanzar lo que dicta el paso. Si el pilote tiene un paso de 3 pulgadas por revolución, el pilote tiene que avanzar 3 pulgadas. Digamos que eso me denota como los procedimientos pues como específicos para instalar, que no son muchos, pero digamos que ese es uno bastante específico y especial. Bueno, en conclusión, lo pueden observar ustedes con sus propios ojos, es algo bastante sencillo, no se requiere de nada específico, además pues que el motor, torquímetro y la máquina, no se requiere de mucho personal, de contratistas especializados y todo lo demás, se simplifica. Además, una construcción poco invasiva, limpia, ambientalmente amigable y más adelante vamos a ver que tiene, digamos que unos puntos de control adicionales que ningún otro tipo de cimentaciones o de alternativas no los proporciona. Ahora bien, digamos que a partir de ahí y en función de las generalidades constructivas, yo creo que los pilotes helicoidales se configuran como una alternativa de cimentación para diferentes tipos de estructuras. Sí. Esta alternativa ha sido ampliamente utilizada en Norteamérica, inicialmente en el sector energético, hablo de energía, electricidad y petróleos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha venido implementando fuertemente en el sector vivienda, comercial e industrial, digamos que desde diferentes aplicaciones. Una de ellas, y que actualmente tiene demasiado auge y apogeo en Estados Unidos particularmente, es en el tema de repotenciaciones estructurales, específicamente en cimentaciones. Digamos que en lo que se conoce en la literatura en inglés como el underpinning, cuando tengo problemas de asentamientos en algunas estructuras, mediante el uso de pilotes helicoidales y con unos elementos especiales que también se encuentran normatizados, soy capaz de recalzar esas cimentaciones y recuperar esos asentamientos que he venido obteniendo durante el tiempo. Vamos que en principio y como conclusión, esto es, ¿por qué usar este tipo de alternativas? Porque me proporciona un manejo económico de cargas. ¿Cuáles cargas? Las mismas cargas que los diferentes tipos de cimentaciones soportan. Tensiones, compresiones, laterales, vuelcos. Adicionalmente, digamos que aquí hay algo importante. Aquí en Colombia no sufrimos mucho de esto en materia de congelamiento. Este tipo de sistemas de cimentación, digamos que son muy apropiados para este tipo de problemáticas. En Estados Unidos y en el sur, tuvimos experiencias en el sur de Chile, en donde el congelamiento es un problema. Digamos que ese congelamiento genera unos sobreesfuerzos en los pilotes, donde en este tipo de elementos se evita mucho los efectos secundarios que esto tiene. Adicionalmente, en materia de suelos expansivos, también tiene muchos beneficios y ventajas que, digamos que si es el caso particular de alguno de ustedes, me lo hace saber y con mucho gusto más adelante pues le podría dar detalles. Desde el punto de vista ambiental tenemos muchas ventajas. Una de ellas es, digamos, no necesitamos excavaciones, el pilote es removible y reciclable, pues posee un proceso de instalación bastante sencilla. Aquí les comparto, en este aspecto en particular, les comparto una experiencia reciente en Chile, en un proyecto que acabamos de terminar. El coordinador del proyecto, el jefe del proyecto decía que lo que más le gustaba de los pilotos helicoidales era que tenían reversa, porque en un par de ocasiones tuvimos una desviación en el replanteo, los pilotes se instalaron en los sitios donde no era y simplemente se le dio torque inverso y el pilote se recuperó y volvió y se localizó en el punto correcto. Si hubiese sido otro tipo de cimentación, tendríamos que haber hecho demoliciones y una cantidad de trámites extras que con esto se evita. Desde el punto de vista logístico, esto es
rápido, simple, de bajo costo de instalación, equipos de excavación convencional, herramientas normales, económicas. Tenemos altos índices de rendimiento. En nuestra experiencia propia, y no, esto es más literatura y la nuestra la puedo compartir acá abiertamente. Una cuadrilla de instalación puede alcanzar aproximadamente hasta 170 metros de lineales de pilote al día, con un equipo, una retroexcavadora, un motor, un torquímetro, un ingeniero y su par de ayudantes en sitio, 170 metros lineales de pilote al día. Ah, hombre, ¿qué tan robusto podrá ser ese equipo? Tan robusto como yo lo necesite. Si estoy instalando pilotes de bajo desplazamiento, medio desplazamiento, pues los equipos o los implementos para utilizarlos serán pues acordes con ese tamaño. Pero si estoy enfrentado a pilotes de gran desplazamiento, pues tendré motores y retroexcavadoras y aditamentos pues acordes a ese tamaño. Lo que pretendo pues como mostrar con esto es que la variedad está y para la variedad están las herramientas. Generalmente digamos que estos equipos o estos motores hidráulicos para instalar se miden en torque. Generalmente un motor normal está entre 5.000 y 20.000 libra-pie de torque. Estos motores, y en el mercado hay disponibles motores hasta de 500.000 libra-pie de torque. O sea, el espectro es tan amplio como sea necesario, como la necesidad lo requiere. Tengo adicionales, digamos que unas ventajas adicionales asociadas a, como lo hemos venido viendo, la instalación de pilotes helicoidales es seca. Yo no requiero ni de grouting, ni de inyecciones, ni de hormigones, ni nada por el estilo. Y no, digamos que no preciso de excavaciones con lodos, bentonitas, polímeros, en fin. Ese tipo de técnicas en la construcción de cimentaciones convencionales requiere de pozos, de tratamientos o disposiciones finales de esos lodos. En este caso no necesito nada. Y digamos que eso en consecuencia me trae una ventaja adicional. Y es que este tipo de pilotes o esta alternativa como tal, yo la puedo cargar de forma inmediata. No necesito esperar 28 días a que el concreto me frague para poder someter a carga. ¿Cuál carga? Pues pueden ser pruebas de carga o pueden ser, digamos que en la industria eléctrica se ve mucho y puede ser, yo termino de instalar mis pilotes y enseguida al día siguiente puedo montar y izar mis estructuras, torres, subestaciones, en fin, una serie de, de alternativas pues que me facilitan y que me optimizan esos tiempos muertos que normalmente por las técnicas convencionales los tengo. Digamos que adentrándonos un poquitico en materia ya de lo que nos convoca acá y es el aspecto técnico. Les mencionaba que hay varios aspectos mediante los cuales o por qué se mide ese torque de instalación. El primero fue el que les mencioné hace poco, controlar que no exceda la capacidad estructural de mi pilote. Sin embargo, el segundo y el no menos importante es digamos que la bibliografía, la literatura, las referencias existentes, el estado del arte y el conocimiento, tiene a disposición de nosotros una correlación torque-capacidad. Digamos que de forma más rudimentaria o más fácil de entender, lo voy a tratar de explicar como con una analogía. Si yo tengo una madera de pino y tengo en paralelo una madera de roble, yo para introducir un tornillo en una madera de pino necesito hacer menos torque que para introducirlo en una madera de roble. Y en consecuencia, la capacidad de extracción de ese tornillo en la madera de pino pues va a ser menor que la capacidad o que la resistencia que me ejerce a extraerlo en el roble. Digamos que a partir de esa analogía puedo denotar que el torque necesario para llevar ese pilote a su posición final está directamente relacionado con la capacidad de carga desde el punto de vista geotécnico de ese mismo pilote. Hay literatura que me permite, en función de la capacidad del pilote, calcular o estimar el torque requerido o necesario para la instalación. Eso, digamos que si lo analizamos desde todo punto de vista, esto se nos convierte a nosotros en una variable de control adicional que ningún otro tipo de cimentación la posee. ¿Por qué? Cuando yo diseño mi cimentación, bien sea que es un pilote o es un grupo de pilotes, pues yo voy a conocer cuál es el desempeño del pilote X del grupo o del pilote tal de tal estructura.
A partir de ese desempeño en materia de capacidad última, puedo directamente asociarlo a un torque de instalación. Y en función o haciendo uso de la tecnología, puedo determinar un torque efectivo de instalación y controlarlo en el momento de la instalación. Yo garantizo que ese pilote posee la capacidad para la cual está siendo utilizado. Esto me permite, y digamos que nuestra experiencia nos lo dicta, optimizar o asegurar la calidad. ¿Por qué optimizar? Por ejemplo, si yo tengo un pilote diseñado para 10 metros de profundidad y si a los 8 metros alcanzo el torque para el cual fue calculado, en teoría podría suspender la instalación y estoy optimizando 2 metros de profundidad o 2 metros de longitud, llamémoslo más bien. Pero si, digamos que de forma opuesta, si yo tengo ese mismo pilote de 10 metros de profundidad, el cual debe de alcanzar un torque y a los 10 metros no lo alcanzo, si suspendo ahí, quiere decir que mi pilote está subdiseñado, no está llegando al desempeño requerido. Por consiguiente, pues anexo una extensión o un alargue más del pilote, lo llevo a la profundidad tal que el torque me cumpla y estoy asegurando la calidad del proyecto. Entonces es ambiguo, pues como o de doble vía, la facilidad que nos permite pues ese monitoreo de torque capacidad. Esos torquímetros igual, para las capacidades de los pilotes, de los motores, están los torquímetros. Hay torquímetros de 10.000 libras, de 20.000, de 50.000, de 500.000, en fin. Existen fabricantes internacionales en muchos países del mundo que nos proporcionan pues esos elementos requeridos para llevar a cabo la instalación. Digamos que con esto cierro lo referido a las generalidades constructivas de los pilotes y abro algo ya un poco más técnico, algo más un poco de ingeniería. Y es básicamente, bueno, eso está muy interesante, me facilita la construcción, me proporciona muchas alternativas y muchas ventajas. Ahora bien, ¿cómo se diseña o cómo utilizo yo esos pilotes en una cimentación? Digamos que la capacidad de carga de pilotes helicoidales se basa en métodos geotécnicos basados en el estado límite de servicio. En general, digamos que se conocen dos métodos principales para estimar la capacidad de carga de esos pilotes. El primero es el método de la placa individual o método de capacidad de carga de la placa individual. Y el segundo es el método del cilindro de corte. Digamos que en las siguientes diapositivas vamos a ampliar detalles en esto. En la práctica, digamos que ambos métodos se orientan a dimensionar el pilote helicoidal, es decir, a determinar el número de hélices y el diámetro de las mismas requeridos para alcanzar una capacidad de carga específica, pues en función del desempeño que requiero. Y cabe anotar que, pues, con lo que les acabo de mencionar en materia de torque, cuando digamos que estas estimaciones teóricas o numéricas son combinadas de forma adecuada con esos registros de torque e instalación, y quizás yo puedo sumarle a eso, pues, unas pruebas de carga para determinar que lo estimado numéricamente, comprobado de forma correlacionada, digamos que empírico-mecanicista, y medido de forma, digamos que a partir de una prueba de carga, esto me configura a mí una práctica de altísimo grado de confiabilidad. Sí, yo tengo redundancia en la información y en los datos, cosa que quizás con las demás técnicas de cimentación, siendo muy buenas y digamos que nos han servido toda la historia nuestra, pero digamos que aquí podríamos sobresalir un poco en materia de confiabilidad. Digamos que viendo de forma detenida los dos modelos que les acabo de mencionar, digamos que el modelo o método de capacidad individual asume que el mecanismo de falla se da en cada una de las hélices de manera individual. Y digamos que eso tiene una condición. Para ello es necesario cumplir una condición específica y se refiere a qué tan separadas o distantes están esas hélices una de la otra. Investigadores como Gary Seider hablan de que la separación mínima debe ser mínimo 3 veces el diámetro. Y digamos que ese 3 veces el diámetro tiene una explicación. Y es básicamente, si usted hace un análisis de la distribución de presiones en una masa de suelo, uno se da cuenta que a los 3 veces el diámetro, el incremento de la presión es menor al 5%, por consiguiente no hay
traslape en los bulbos de tensiones entre una hélice y la otra. Si hubiese traslape, digamos que eso me da una reducción, me obliga a analizar una reducción de eficiencia por ese traslape. Entonces, digamos que si el pilote está configurado de tal forma, se podría asumir de que el modelo el modelo de capacidad de carga del plato individual es adecuado. Ahora bien, ¿cómo se calcula cómo se calcula esa capacidad de carga? Pues básicamente esa capacidad de carga se calcula a partir de como estamos hablando de la hipótesis de la placa individual, se calcularía entonces a partir de la capacidad de carga o la sumatoria de las capacidades individuales, más un posible aporte por fricción en el fuste del piloto. Y ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Esa capacidad de carga puede ser estimada mediante, digamos que mediante diferentes tipos de métodos. Los convencionales geotécnicos conocidos, en este caso pues el de Terzaghi, se puede hacer el de Meyerhof, dependiendo pues como ya del criterio de la persona que está haciendo la estimación. Entonces, la capacidad última será entonces pues la capacidad del suelo como tal proyectada en un área que será el área específica de cada una de esas hélices. Se suman esas capacidades más la capacidad por fuste del eje y tendría la capacidad última del pilote como tal. Digamos que la investigación y la bibliografía como tal, las referencias sugieren en pilotes de bajo y medio desplazamiento descartar o despreciar el aporte por fuste. Digamos que, y eso es lógico, digamos que en pilotes de menos de 8 pulgadas de diámetro, que son los que configuran pues pilotes de bajo y medio desplazamiento, el suelo que tengo que desplazar al momento de la instalación es relativamente poco y digamos que esa adhesión del material en el fuste, digamos que no proporciona mucho aporte. Eso ya lo hemos medido y nos hemos dado cuenta. En realidad el pilote aporta mínimo cuando uno moviliza el esfuerzo en los primeros milímetros, eso ya deja de aportar y empieza a trabajar el aporte de las hélices como tal. Bueno. Desde el punto, digamos que evaluando el otro modo de capacidad de carga, digamos que este modelo de capacidad de carga fue propuesto a mediados de los 80 y básicamente él recomienda estimar la capacidad de carga del pilote cuando este tiene múltiples hélices y vale la pena pues mencionar esto. Básicamente él recomienda estimar la capacidad de carga considerando pues la capacidad de carga que proporciona esa hélice que está localizada más en superficie, mediante el método que acabamos de ver. Y adicionalmente, una resistencia por cortante que genera este volumen de suelo que se contiene entre todas las hélices, entre las demás hélices. La hipótesis del modelo habla de que ante la aplicación de la carga, este suelo se moviliza y al movilizarse genera en el perímetro de este tronco de pirámide una resistencia digamos que al esfuerzo cortante y esa es la que le sumaría a la capacidad total del piloto. ¿Cómo sería la estimación? Pues básicamente la sumatoria de la capacidad de la hélice que se encuentra más localizada en superficie más el aporte que genera el desplazamiento de ese tronco de pirámide y el posible o el eventual aporte que genera la adhesión del suelo con el fuste del pilote o con el eje pues que va hacia la superficie. Igual, en pilotes de medio y bajo desplazamiento la literatura sugiere descartar este aporte. ¿Sí? Bueno, digamos que en materia de capacidad de carga, básicamente esas son las dos formas como se estima la capacidad de carga de un pilote de estos. ¿Qué sucede? Digamos que yo estimo la capacidad de carga de un pilote de estos y mediante esas correlaciones torque-capacidad, inmediatamente sé más o menos a qué nivel de torque debe de quedar ese pilote. Entonces ya tengo una serie de información. Más adelante ahorita vamos a ver cómo jugamos o cómo utilizamos toda esa información. Bueno, ahora digamos que en materia de capacidad de carga, pero lateral, digamos que hay ciertas cosas a analizar. Y digamos que esto me permite a mí hacer un paréntesis acá y decirles, los ingenieros geotécnicos, geotecnistas, como los llamen, nosotros somos los responsables de analizar todo este tipo de fenómenos en las cimentaciones, incluido el tema asociado a la resistencia o a la capacidad de carga de estas cimentaciones a carga lateral.
máxime en un entorno como el nuestro, que es, digamos que, entre comillas, sísmico, activamente sísmico. Tenemos esfuerzos laterales, tenemos carga lateral en las cimentaciones, y esto hay que evaluarlo. Esto no se puede limitar a calcular un ábaco de capacidad de carga, a determinar la longitud del pilote solamente por carga axial y olvidarnos de esto que es supremamente importante. Digamos que las cimentaciones o las estructuras como tal están sometidas a menudo a esfuerzos de carga lateral. Y es claro, eso se debe a desbalances en presión de tierras, por viento, por sismo, entre otros tipos de esfuerzos, pero es claro que se someten a esfuerzos de carga lateral. Los pilotes helicoidales con ejes RS o ejes tubulares de sección hueca son los adecuados para este tipo digamos que de escenarios. Los pilotes de sección cuadrada maciza no son tan buenos ni tan eficientes para resistir esfuerzos de carga lateral. Desde ese punto de vista, digamos que esos análisis por carga lateral pueden ser subdivididos digamos que en dos puntos específicos o en dos tipos de análisis. Hay unos análisis que se consideran rígidos y hay unos análisis que se consideran flexibles. Digamos que para el caso rígido se hace referencia a pilotes que son relativamente cortos, con diámetros un poco considerables, donde básicamente se habla de que la longitud del pilote es menor a 12 veces el diámetro. Digamos que cuando yo tengo esa condición, hablo de una condición de análisis, de análisis rígido, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere ese análisis rígido? Es básicamente ese pilote gira hace un bloque rígido girando sobre un punto específico en el suelo en profundidad. ¿Sí o no? Pero hay otro tipo de pilotes, digamos que en otro caso, en donde ese análisis no es rígido, sino que es completamente opuesto, flexible, y que requiere de unas metodologías de análisis específicos diferentes a estas metodologías de bloque rígido, ¿cierto? Vamos. Para los análisis rígidos, digamos que existen múltiples métodos para analizar esa capacidad de carga. Hago otro paréntesis acá. Digamos que aquí el tema de las hélices ya está solucionado. El piloto helicoidal como helicoidal ya se analizó, ya sé cómo es la capacidad. Pero en materia de carga lateral, esto es un pilote circular metálico, ¿cierto? Aquí no, si es piloto helicoidal o si es hincado o una tubería hincada, digamos que el comportamiento es básicamente el mismo. Entonces, volviendo al tema, como les mencionaba, existen múltiples análisis para determinar esa capacidad de carga lateral de pilotes bajo la condición de ese escenario o ese análisis rígido. Esos métodos básicamente basan, digamos que el desempeño lo basan en la estimación de una resistencia por presión de tierras activa y en reposo alrededor o a partir pues, de ese punto de rotación. Específicamente acá en pasivo, aquí en reposo, y a partir de ahí pues se establece una capacidad que depende fundamentalmente de los parámetros del suelo y que su criterio se basa a partir de un factor de seguridad, ¿sí? Digamos que es una hipótesis en estado límite de servicio. Para ello hay muchos métodos, digamos que acá se mencionan varios, Vinci Hansen, está Broms, está el método de Meyerhoff, dependiendo pues como de las condiciones, cada quien escogerá el método que más apropiado se le ajuste a su necesidad. Pero digamos que esa es la forma más o menos como se utilizan cuando se configura ese escenario de análisis rígido. Sin embargo, cuando hablamos de análisis flexibles, y creería yo que en el 89%, 90% de los casos, cuando se tienen pilotes helicoidales, siempre vamos a tener análisis flexible. Esos análisis flexibles es cuando paso esa barrera de que la longitud del pilote es mayor a 12 veces el diámetro de él, y en casi todos nuestros casos va a ser de ese tipo. Aquí digamos que el escenario es totalmente opuesto. Aquí no hay bloque rígido, aquí el pilote toma una deformación que es dependiente de su condición o de su resistencia mecánica o de su condición elástica. Entonces aquí hay que hacer un análisis un poco más elaborado. Estos análisis, a diferencia de los anteriores, se basan más en criterios asociados a la deformación y las metodologías a utilizar para este tipo de análisis son un poco más sofisticadas. Generalmente esto se hace en programas de computador,
existen múltiples, digamos que les puedo mencionar, está el LPile, el OLPile, el RSPile, el GRUB, hay múltiples programas de computador. Digamos que el problema se resuelve mediante modelos discretizados, usando métodos, digamos, como diferencias finitas o elementos finitos, en donde a partir de algoritmos de convergencia no lineal se soluciona el problema de interacción suelo-estructura. Digamos que la respuesta de ese sistema ante una combinación de carga es dependiente, digamos que es una función no lineal del suelo y de las propiedades intrínsecas del pilote como tal. La sección transversal, el momento de inercia, las propiedades elásticas del acero, de la madera, del material del cual se esté hablando. El suelo como tal se representa a partir, o digamos que la respuesta tensodeformacional del suelo se representa a partir de unas curvas PY, ¿cierto? En donde determino más o menos cuál es la respuesta en deformación a partir de la aplicación de una carga. Existen múltiples modelos constitutivos o métodos para determinar esas pruebas, esas curvas PY. Digamos que la ventaja de utilizar estos programas computacionales es que ellos tienen cargados esos modelos y pues a partir de los parámetros que conocemos del suelo puedo construir esas curvas y representar el comportamiento del suelo ante carga lateral. Estos análisis me dan como resultado a mí la respuesta del sistema, digamos que puede ser del grupo de pilotes o del pilote, en deformaciones y me permite estimar o determinar los esfuerzos actuantes en el pilote en materia de esfuerzos portantes y momentos flectores y esfuerzos como tal en cualquier punto específico del pilote. ¿Cierto? Y esos resultados como tal me sirven a mí para determinar mis criterios de falla. En principio, digamos que los criterios de falla, a diferencia de los otros aquí, es en materia de deformaciones. En los análisis rígidos o digamos que en las otras metodologías como Brinch y Hansen, se habla más de un estado límite de servicio. Aquí es una respuesta en deformación. Digamos que ya trato de llamar a las normativas. Y esas normativas pues tienen unos criterios definidos. Por ejemplo, el IBC 2009 habla que la capacidad admisible a carga lateral de un pilote es aquella carga que produce media pulgada de deformación. Así habla, digamos que así denota el criterio de falla el IBC, pero pueden existir diferentes, digamos que diferentes criterios. También puede ir muy ligado a, digamos que al servicio como tal de la cimentación. Por ejemplo, digamos que esto lo usamos mucho en el sector eléctrico. Entonces, si yo estoy conectando un interruptor con un transformador y ellos se conectan por una barra que tiene porcelana y tiene una serie de materiales, la respuesta en desplazamiento es limitada a 0 o a 1 milímetro. Entonces, a partir de ahí, pues yo defino mi criterio. El criterio va más ligado al servicio como tal. Bueno, entonces digamos que a partir de bien sea o un análisis de tipo rígido o un análisis de tipo flexible, puedo determinar la capacidad de carga lateral de mi pilote o de mi grupo de pilotes. Aquí hago digamos que un paréntesis, y es muy importante determinar cómo se conecta ese pilote con la superestructura o con el mecanismo de transición de la cimentación a la superestructura. Digamos que esos pilotes pueden estar en condición libre o pueden estar en condición articulada o en condición fija. Y en función de esa condición es la respuesta y los criterios de evaluación del desempeño. O sea, me refiero a que si el pilote yo lo conecto, estamos hablando de un grupo de pilotes, ese pilote está conectado por un cabezal de concreto, y si yo estoy analizando ese pilote como articulado, digamos que mi respuesta, me voy a volver a la diapositiva anterior, si es articulado, digamos que los grados de libertad acá están articulados, aquí hay una rotación, y al haber una rotación, momento cero. Entonces, mi diagrama de momento debe empezar en cero y debe desplazarse así. Pero si por el contrario, ese pilote está conectado de forma fija en el cabezal, aquí estoy restringiendo el grado de libertad, voy a tener un momento actuante al interior de ese bloque y mi diagrama de momento va a empezar con un valor acá al nivel del cabezal. Eso es muy importante determinarlo.
No tanto de forma teórica, sino también de forma práctica. O sea, usted hace una hipótesis de diseño en donde está considerando un pilote en condición articulada. Usted tiene que garantizar que el diseño estructural y tiene que dar la indicación a su ingeniero estructural para que en la práctica esa condición de cabeza fija o de cabeza libre se obtenga, ¿cierto? Entonces, el Federal Highway, en su sección 511, en la tabla 511 de la sección 05039, habla de cómo conseguir esas condiciones de conexión, tanto fija como articulada. Básicamente, como en resumen, eso depende de la longitud empotrada del refuerzo y va ligada al diámetro. Entonces, digamos que no tengo los detalles presentes pues en la cabeza, pero hablan de que si un pilote tiene X diámetro, para que sea condición fija debe tener un empotramiento de tantos diámetros y que el refuerzo debe superar el refuerzo por flexión del cabezal para poder que se cumpla la condición. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, hay que tener una sincronía en los análisis con relación a cómo se va a construir para que, digamos, que todas esas hipótesis se cumplan. Para, digamos, cerrar el tema de las capacidades de carga, tanto axiales como laterales, esto se puede verificar. Bastante simple. Digamos que otro de los beneficios de los pilotes helicoidales es que, a pesar, o si bien yo puedo conseguir unas capacidades de carga suficientemente grandes, dependiendo si es de medio, bajo, alto desplazamiento, digamos que los armados o los arreglos para realizar una prueba de carga no son tan demasiado sobre o extradimensionados, como normalmente requiero hacer una prueba de carga en una pila de 1 metro de hormigón o en concreto y el armado o el montaje es, pues, vale más que la misma pila. Aquí es bastante simple y digamos que se cumplen con todas las condiciones. Estos son ensayos ASTM, si no estoy mal creo que es el 1143 y digamos que ya lo hemos hecho. En este caso pues se configura un ensayo por compresión en donde tengo, este es el pilote que estoy ensayando, ese pilote pues le estoy ejerciendo una fuerza de compresión que debe tener una reacción. Esa reacción la transmito a partir de 4 apoyos, donde el pilote ensayado está a compresión y las reacciones van a estar a tensión. Entonces digamos que hay una separación mínima entre pilotes y en fin, esto se configura pues en la normativa, pero es fácil de hacerlo y no es costoso hacerlo. Cerrando un poco el tema de la capacidad de carga en materia geotécnica, me voy a trasladar un poco al tema estructural, ¿cierto? Digamos que una vez conocido cuáles son los esfuerzos actuantes en ese pilote, sabiendo que el suelo, digamos que hago un paréntesis acá, esto es una cadena de 2 eslabones. Hay un eslabón que es el suelo y hay un eslabón que es el pilote y debemos de procurar que esos 2 eslabones se mantengan conectados, ¿cierto? Generalmente él se va a romper por el más débil que es el suelo, pero si no proyecto bien y si no hago los análisis pertinentes, también puede ser que por parte del eslabón más fuerte, que es el pilote como tal desde el punto de vista estructural, se pueda presentar una falla. Entonces, la idea es que conociendo ya bien desde el punto de vista de servicio cuáles son los esfuerzos actuantes en esos pilotes, se haga una valoración estructural que considere todos esos posibles escenarios en donde la estructura o el elemento, en este caso que es el pilote, se pueda poner en riesgo. Entonces, digamos que hagamos un análisis básico en materia de esfuerzos axiales, compresión, tensión. Bien sea por compresión o por tensión, el pilote va a estar sometido a una carga, puede ser compresión o tensión, ¿cierto? Esa carga, desde el punto de vista estructural, digamos que si estamos hablando de compresión, voy a proporcionar, como son elementos relativamente esbeltos, ese pilote por esbeltez se puede pandear a compresión. Entonces, debo de realizar una verificación del pandeo de la sección para la carga de trabajo. Perdón, para la carga de diseño. Entonces, digamos que, vuelvo a otro paréntesis, hay que hacer una separación clara. Cuando estoy hablando de verificaciones geotécnicas en materia de, me devuelvo un poquitico acá, en materia de capacidad de carga axial y carga lateral, trabajo con cargas de servicio de trabajo y en condición de esfuerzos admisibles, ¿cierto? Es decir, con factores de seguridad.
Y cuando estoy haciendo análisis o verificaciones estructurales, hablo de reducción de resistencia y esfuerzos mayorados. Entonces aquí tengo una reacción actuante, ahorita vamos a ver cómo se obtiene eso, tengo una reacción actuante, esa reacción se incrementa por unos factores de mayoración que digamos que son normativos, y la resistencia de ese elemento de forma estructural se reduce. Digamos que es el método LRFD que habla el Federal Highway y digamos que los métodos modernos de diseño. Adicional, volviendo al tema, entonces verifico que el pandeo de la sección por esfuerzos de compresión. Adicionalmente, por esfuerzos tanto de compresión como tensión, puedo tener falla en la conexión por desgarre. Entonces, digamos que yo tengo la sección líder, que es donde están, o el bearing element, o el lead section, o la sección líder, que es donde están las hélices, y ella va conectada a una sección, a una extensión que no tiene hélices, pero ella tiene unos pernos. Entonces, digamos que esa copa se puede desgarrar por tensión o compresión. Entonces, hay que verificar que no haya un desgarre o un aplastamiento estructural en esa conexión. Segundo, por compresión y por tensión, esos pernos que conectan esas dos secciones se pueden, digamos, cizallar. Puede haber una falla por cortante de los pernos. Debo de hacer la verificación de la falla por cortante. Adicionalmente, tengo soldaduras. En las copas, digamos que bien sean en las espigas o en las copas de las conexiones, tengo una soldadura, las debo verificar que no se vayan a desgarrar por esfuerzos de tensión o compresión. Y finalmente, tengo una hélice que está siendo ejercida, o digamos que está siendo sometida por una presión vertical hacia arriba cuando la someto a compresión, o vertical hacia abajo cuando la someto a tensión. Y eso me genera un momento. Digamos que esa platina que me genera la hélice la tengo que verificar a flexión. Y consecuentemente, la soldadura que fija esa platina del eje la debo de verificar por ese esfuerzo que se está generando. Entonces, digamos que desde el punto de vista estructural debo de hacer diferentes tipos de chequeos para los diferentes o las diferentes cargas de servicio en condiciones mayoradas a las cuales se somete el pilote. Ahora bien, dejando a un lado compresión, tensión, recordemos que estos elementos también se someten a cargas laterales y momentos. Y eso me genera, o digamos que eso me genera unos esfuerzos a flexión, a flexocompresión en el elemento. Particularmente los esfuerzos a flexocompresión, como yo ya hice un análisis de carga lateral en la condición flexible o en el escenario flexible, yo tengo un diagrama, un desplazamiento, digamos que un diagrama de formación, un diagrama de cortante y un diagrama de momento flector. Entonces, y un esfuerzo a lo largo del piloto. Entonces tengo todos los insumos básicos para chequear la flexión de ese pilote o ese elemento como tal. En principio, digamos que lo que se busca es que ese momento flector actuante en el pilote, en la sección transversal, esté por debajo del momento plástico. Digamos que el momento plástico es básicamente, es un concepto en el cual por flexión se plastifica la sección. Entonces yo debo de alejar que ese momento flector se encuentre por debajo de un rango. Y el rango está, o de un valor, y ese valor está asociado al momento plástico. Asimismo, asimismo, debo de garantizar que, pues, por la cortante o la cortante actuante, no vaya yo a fallar mi sección transversal por cortante puro. Entonces, digamos que ese chequeo es un poco más sencillo, porque el insumo para calcular el esfuerzo viene del análisis de carga lateral evaluado. Y finalmente, digamos que, y creería que es el más importante y generalmente el que gobierna el diseño de los pilotes helicoidales, es la torsión, pero es la torsión debida a la instalación. Entonces recordemos que yo calculo una capacidad geotécnica del pilote con las correlaciones que la literatura y la bibliografía me proporcionan. Esa capacidad la asocio a un torque de instalación, y ese torque de instalación a partir de la sección transversal, pues evalúo diferentes condiciones. Entonces, en principio, falla en las soldaduras por el desgarre acortante, ¿cierto? Entonces tengo soldaduras en las hélices y tengo soldaduras en los acoples. Eso lo tengo que verificar
para el torque máximo de diseño o el torque máximo requerido para instalar el pilote a la condición de diseño. Luego, igual, esa torsión me genera que los pernos se sometan a una cortante pura. Debo verificar que esos pernos no se vayan a fallar por cortante pura, debido a la torsión de la instalación. Adicionalmente, tengo una verificación en las soldaduras de las hélices, porque esas hélices, al momento de la instalación, ellas tienen una restricción que es la fricción que ejerce el suelo, y el pilote no tiene tanta restricción como la tienen las hélices, entonces ahí se genera un esfuerzo de cortante que también lo tengo que verificar. Y finalmente debo de verificar la fluencia de la sección transversal por efectos de torsión, que también es fácil de verificarlo pues por formulaciones. Entonces, digamos que con esta sección o con esta lámina abarco a lo que me refería con la verificación o como, digamos que con la metodología de diseño. Para diseñar con pilotes helicoidales debo de tener en cuenta, digamos que desde el punto de vista geotécnico, capacidad axial a compresión y tensión, capacidad lateral. Posteriormente, a partir de eso, entonces me muevo a las verificaciones estructurales por compresión y tensión, por flexión y por torsión que me genera o la requerida torsión para la instalación. Esos son los chequeos para diseñar con pilotes helicoidales. Bueno, ahora bien, digamos que la idea, y siguiendo, cumpliendo con la agenda, la idea es mostrarles a ustedes cómo, digamos que cómo generalmente se enfrenta uno a un diseño utilizando pilotes helicoidales como alternativa de cimentación. En principio, digamos que pueden haber diferentes tipos de estructuras. Una edificación, ¿cierto? O puedo tener un tanque de almacenamiento, o puedo tener un muro de contención, o puedo tener una torre de energía. Entonces, lo más importante de todos es entender cuáles son las solicitaciones a las cuales esa cimentación se va a ver sometida, ¿sí? Y por ello, digamos que quiero seleccionar como elemento de partida o digamos como caso de análisis con ustedes, que les menciono, vuelvo y reitero, es un análisis muy conceptual, no es, digamos que numérico, es básicamente entender cómo adentrarnos al análisis, pero siguiendo como unos pasos y una metodología. Entonces, quiero tomar en cuenta una torre de transmisión, que es una estructura poco común, que aparentemente creería uno que es fácil. No, digamos que no estoy diciendo que es difícil, pero tiene muchos asociados, muchos análisis que me gustaría compartirlos con ustedes. Entonces, en principio, tomemos una torre de transmisión. Pues lo primero que se nos vendría a la cabeza es el peso de la torre, ¿cierto? Ese peso de la torre pues genera inicialmente una solicitación a compresión en las patas, y eso se transmite al suelo a través del tipo de cimentación que se tenga. Pero esa torre de transmisión tiene cables, ¿cierto? Y esos cables tienen una sección transversal. Esos cables se instalaron a una tensión específica. Hay una cantidad de cables por brazo. Esos cables, particularmente en torres de transmisión, tienen un coeficiente de expansión térmica. Entonces, en función de la temperatura ambiente, el cable se expande o se contrae, y eso en respuesta pues hace más o menos tensión en la torre. Entonces, indiferentemente de las hipótesis que se tengan, hay cables, y esos cables me generan una tensión resultante en la torre en un punto específico, ¿cierto? Esa tensión resultante en la torre actúa en un brazo, abajo, a nivel de cimentación. Y al actuar esa tensión en ese brazo, me genera un momento, ¿cierto? A su vez, ese momento actúa en una separación entre patas, ¿cierto? La torre tiene 4 patas, y digamos que el eje entre 2 patas y 2 patas tiene una separación. Entonces, si yo divido ese momento por esa separación, obtengo un par de fuerzas, una compresión y una tensión, actuando en un lado, y digamos que eso lo divido y ya tendría la solicitación de una carga, de la carga por cada pata. Pero la idea es ver cuál es el análisis que se debe hacer. No es, digamos que cuando nosotros trabajamos en cimentaciones, no es dar capacidades ni abaco, no, yo tengo que ser responsable de entender
cuál es el esfuerzo, la carga que me va a solicitar mi cimentación y cómo debo de preparar yo mi cimentación para que sea capaz de atender ese esfuerzo. Entonces, a partir, digamos, que ese análisis conceptual en donde determino cuál es realmente la solicitación, ya tengo una combinación de carga axial, que digamos que si cojo esta pata, esa compresión, pero si cojo esta es tensión, voy a tener unos esfuerzos longitudinales, digamos, que van en sentido de la línea y transversales que van en sentido ortogonal a la línea. Y eventualmente tendré momentos girando sobre esos ejes horizontales. Eventualmente digo, en este caso en particular no, pero en otros casos sí se tienen momentos generando en esos ejes, sobre esos ejes. Entonces, a partir de ese análisis conceptual en donde yo ya, digamos que tengo una idea de cuál es el esfuerzo o la carga que está actuando en mi cimentación, digamos que ya empiezo a evaluar desde el punto de vista geotécnico cuál sería la capacidad axial de un pilote individual, ¿sí? Lo más normal es que un pilote no sea, lo más seguro es que un pilote no vaya a ser suficiente, entonces voy a tener que constituir un grupo de pilotos. Entonces voy a un análisis, existen diferentes, digamos, formas de hacerlo. Digamos que yo les mencioné ahorita dos métodos, el de la placa individual y el del cilindro de corte. Eso se puede programar en Excel, pero digamos que hay programas que nos permiten hacer eso, pues, y que tienen ya cargados por los catálogos de diferentes fabricantes. Entonces facilitan más la situación, pero manual se puede hacer. A partir de la utilización, pues, de cualquier herramienta que tenga, yo calculo o estimo una capacidad axial de ese pilote. Digamos que ya tengo un punto de partida. Posteriormente, entonces, digamos que yo calculo capacidad axial y estimo unas deformaciones, digamos que como respuesta a esa carga, eventual carga axial, y construyo, digamos que para el caso de pilotes, de grupos de pilotes, construyo un elemento, o digamos que un resorte, llamémoslo así, pero digamos que en la ingeniería de cimentaciones se habla de un concepto de curvas TZ o de curvas QW. Esas curvas TZ o QW básicamente se refieren a el comportamiento del pilote, digamos que la respuesta tensodeformacional del pilote sometido a carga axial. Representándolo, digamos que en un modelo más a resorte, es básicamente la resistencia por punta que me genera este pilote a partir de este resorte y la resistencia por fricción que me genera el pilote a partir de este otro resorte. Digamos que se compatibilizan esas deformaciones y a partir de la carga actuante y de la respuesta, pues yo construyo unas curvas que básicamente es un resorte que yo le pongo a esos pilotes o a esos grupos de pilotes para representar la capacidad axial. Digamos que si yo ya sé que mi pilote me da 90, llamemos que sean 90 toneladas por tomar un número, yo calculo o analizo la condición tensodeformacional y sé que para 90 toneladas de capacidad tengo una deformación asociada de tanto, y ese digamos que básicamente es como el resorte. Este es el comportamiento en el tiempo, pero básicamente el resorte es el punto es el valor en un punto específico de la curva. Con digamos que con esa información asociada a la respuesta axial, a la respuesta del pilote ante carga axial, ya puedo ir a construir mi modelo de grupo. Sí, digamos que yo ya puedo tener una aproximación en donde sé que más o menos pueden ser 4 pilotes o 5 pilotes o 6 pilotes. Sé que con uno no me da, entonces tengo que configurar un arreglo que me permita pues llevar o sacar el máximo provecho de esa capacidad en un grupo de pilotes. Digamos que acá hay algo muy importante y es, no necesariamente, digamos que un grupo de pilotes es la carga que baja o la solicitación a compresión dividido el número de pilotes. No, recordemos que tenemos cargas laterales, tenemos momentos girando sobre los ejes, y digamos que eso me crean efectos, lo que se llama efectos de segundo orden. Digamos que ¿cuáles son los efectos de segundo orden? Yo tengo una carga axial, unos esfuerzos laterales y unos momentos asociados, y digamos que ese dado, ese cabezal que conecta los pilotes, que también es muy importante aquí mencionar, dependiendo de cómo usted los esté considerando, si es articulado o rígido, él se va a deformar en función de esa configuración.
Entonces, digamos que en este caso es un ejercicio con pilote restringido, con cabeza restringida. El dado rota. Y al rotar ese dado, digamos que hay unos pilotes que me quedan a compresión, unos más compresionados que los otros. Digamos que la respuesta o los efectos de segundo orden me determinan que hay pilotes que tienen una carga, otros más pequeña, otros más grande, y hay otros que quizás pueden quedar a tensión. Entonces es importante hacer ese análisis. Para esto también hay herramientas computacionales, o también se puede hacer a mano, pues es bastante más, es un poco más largo, pero digamos que no es tampoco muy difícil, es bastante sencillo. A partir de esa configuración o de ese análisis, recordemos, ya hice el ejercicio de las cargas, evalué la capacidad axial, luego configuré de forma tentativa un grupo de pilotes, evalué efectos de segundo orden. Esos efectos de segundo orden ya me dan lugar a la reacción de los pilotes. O sea, yo tengo una combinación de carga actuando en el dado. Dije que eran 6 pilotes y ya sé cuánto está actuando en cada pilote específico. En este está esta combinación, en este es diferente. Entonces, digamos que ya podría empezar a trabajar un poco más detallado. Normalmente, entonces se hace el análisis de carga lateral. Se puede hacer de forma individual. ¿Cómo sería de forma individual? Cojo la reacción a la combinación del pilote más cargado y lo hago como si fuera un solo pilote. O si tengo una herramienta que me permita hacer el análisis de forma grupal, pues lo hago de forma grupal. Valido en ese análisis se alimenta de las curvas P-Y, las construyo a partir de la información geotécnica del proyecto. Obtengo la respuesta de cada uno de esos pilotes, y lo estoy haciendo de forma grupal: deformación, momento flector y esfuerzo cortante, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esto? Recordemos que les mencionaba los criterios para determinar la capacidad de carga de los pilotes lateral. Si hago este tipo de análisis, los limito a una deformación. Entonces yo puedo limitar, digamos que uno de los factores que me gobiernan el diseño es esa deformación. Si me estoy deformando más, pues necesito rigidizarlo. Aumento las dimensiones del cabezal, o pongo un pilote más, o aumento la rigidez del pilote dándole más diámetro. En fin, es un juego que la experiencia cada vez se lo hace uno más corto. Cuando uno apenas está entrando a esto, se demora mucho que le converja un diseño de estos, pero cuando uno ya tiene suficiente experiencia, ya sabe que quizás separando un poco más los pilotes y inclinándolos puede que, digamos, que reduzca esas respuestas en materia de formación. Posteriormente, entonces, revisamos los resultados de los momentos flectores actuantes, y eso me va a servir entonces para compararlos con los momentos plásticos de las secciones, y de misma forma los esfuerzos cortantes. Digamos que ya haciendo un análisis más detallado, este tipo de análisis entonces me dan una información base que serían las reacciones de los pilotes, de cada uno de los pilotes en las diferentes coordenadas, ¿cierto? Con estas reacciones, o sea, con estas reacciones que obtengo de este análisis de grupo, voy y reverifico la capacidad axial de mis pilotes, ¿cierto? Entonces, si la carga máxima es 174 kilonewton y yo estoy trabajando con un factor de seguridad de 2, entonces yo tengo que configurar un pilote en materia de hélices, 4 hélices, 2 hélices, 3 hélices, a 10 metros, a 8 metros, que la capacidad sea al menos el doble de esto para cumplir un factor de seguridad de 2, ¿cierto? Y lo mismo para el caso de tensión. Y si estoy haciendo un análisis de bloque rígido, pues lo mismo, digamos que esta es la fuerza, esta es la carga actuante en el eje Y, este es en el eje Z, entonces lo mismo para el caso de lateral. Si estoy haciéndolo por análisis, por la hipótesis de análisis flexibles, pues entonces lo limito a la deformación. Y luego, digamos que en materia de cargas, en materia ya de esfuerzos laterales, entonces tengo desplazamiento en todos los ejes, momentos flectores actuantes en cada uno de los pilotes, esfuerzos cortantes, esfuerzos o la reacción que el suelo, digamos, que está ejerciendo en el sistema, el esfuerzo actuante en el pilote, que así como el momento plástico, el momento flector debe estar por debajo del momento plástico, el esfuerzo actuante debe estar por debajo del esfuerzo de fluencia y con un factor de reducción. Generalmente es como el 60% o sea, el esfuerzo actuante debe ser menor al 60% del FY del acero. Digamos que para cumplir como todas las normativas. Digamos que en conclusión, ese es como el análisis normal que se debe de hacer cuando uno diseña una cimentación, no solo con pilote helicoidal, con cualquier tipo de cimentación. Digamos que ya como resumiendo,
lo que hemos venido haciendo, entonces, o lo que les he venido compartiendo es, yo del análisis, digamos que obtengo una información que es geotécnica, reacciones a cabeza de pilote, desplazamientos máximos en el cabezal y en cada uno de los pilotes, esfuerzos actuantes en el suelo, y desde el punto de vista estructural tengo momentos flectores, esfuerzos actuantes y además pues de las reacciones, ¿cierto? Entonces, yo debo hacer unas verificaciones, ya les comenté más o menos la parte geotécnica, cómo se trabaja, ahora miremos el tema estructural, ¿cierto? Entonces, vuelvo acá. Entonces, la verificación de la capacidad axial se hace a partir de las reacciones a cabeza de pilote. Vengo, digamos que a la modelación, verifico o modifico que el pilote tenga una o más hélices, que tenga 10 metros o 12, pues hago los ajustes necesarios para cumplir con los factores de seguridad. Luego, verifico cuál es el tipo de modelo que necesito. A partir de la respuesta en materia de formaciones, de esfuerzos cortantes y momentos flectores, entonces verifico que la capacidad lateral del pilote pues cumpla. Cuando ya tengo la capacidad axial calibrada, vuelvo y estimo el torque de instalación a partir de las correlaciones y me voy a la parte estructural y verifico cuál es la sección transversal de pilote que necesito para llegar a ese torque necesario para garantizar una capacidad de carga, ¿cierto? Y finalmente, cuando ya configuro todo eso, verifico que todo esto me cumpla. Pandeo de la sección por compresión, desgarre en las conexiones por tensión y compresión, ruptura de los pernos por cortante debido a los esfuerzos de compresión, verificación de las soldaduras de las hélices y acoples y flexión de las hélices por este efecto. Digamos que ahí concluiría un diseño con pilote helicoidal específicamente. Creo que ahí, digamos que con esta lámina termino lo que se refiere pues como al ejercicio conceptual de diseño con pilotes helicoidales. Quiero, digamos que ya compartir un poco nuestra experiencia y antes pues como de entrar, quisiera como darle unos avisos parroquiales y es, si ustedes escanean este código QR, ahí pueden tener acceso a los diferentes, digamos que medios de difusión de contenido. En esos medios de difusión están los casos de estudio que les voy a presentar a continuación, digamos que de esta forma, ¿cierto? Nosotros generalmente terminamos un proyecto y tratamos de documentarlo, dar pues como información general, dar una serie de información asociada. Esto estoy hablando en materia técnica, no es nada comercial, pues es algo muy... Tratamos de documentar toda nuestra experiencia, comentarlo, presentar el desafío, cómo lo solucionamos, a qué nos enfrentamos y cuáles fueron los resultados obtenidos. Entonces, bien sea con este código QR, como les mencionaba, lo escanean desde el celular y ahí pueden tener acceso a los diferentes canales de difusión. Entonces, voy a mover un poco al tema de nuestra experiencia. Como les mencionaba, pues Axiatec nace de la necesidad. Nosotros inicialmente hacíamos como representación de fabricantes de pilotes helicoidales americanos, tratábamos como de incursionar en el mercado. Sin embargo, nos dimos cuenta de que esto como producto es difícil. O sea, yo ir a venderle un pilote a ustedes es muy complicado. Entonces comenzamos a leer la necesidad de que esto se tenía que llevar al mercado como una solución. Y entonces, a partir de ahí, empezamos pues como a estudiar. Esto fue un proceso más o menos de unos 4 o 5 años de maduración. Nos fuimos, nos capacitamos en Estados Unidos, aprendimos un poco, leímos y entendimos esto realmente cómo era que funcionaba. Luego de eso, entonces, incursionamos en el mercado como diseño y suministro y construcción, digamos que el sistema llave en mano de la solución. Y digamos que eso es porque, como es algo entre comillas nuevo, como reitero desde el principio, no es nuevo, pero aquí es nuevo, el cliente le dice a uno, no, y si eso se me cae, ¿quién me garantiza la póliza? Entonces, es necesario tomar toda la responsabilidad del caso. Entonces, por eso lo hacemos así. Sin embargo, no estamos cerrados a que si usted quiere construir con pilotes helicoidales, yo le enseño, si necesita los equipos, yo se los presto, se los alquilo, pero digamos que la idea es que esto se use de forma masiva en nuestro medio. Entonces, a partir de ahí, iniciamos a trabajar en el sector
principalmente eléctrico. Esto es un proyecto, la línea de transmisión a 500.000 voltios Cerro Matoso Copey, propiedad de ISA, Interconexión Eléctrica, la compañía colombiana. Estas son las torres en la aproximación al cruce del río Magdalena a la altura del Plato, un suelo, digamos que bastante complejo, una llanura aluvial del río Magdalena, arcillas altamente compresibles, en fin. Digamos que el desafío importante acá fue cambiar las cimentaciones convencionales. Estas torres estaban inicialmente cimentadas en pilotes hincados de 15 metros de profundidad, dados pilotes de 60 centímetros de diámetro, dados de, digamos que eran cabezales de 9 pilotes, de 4 metros por 4 metros, donde el mero peso de la cimentación, el mero peso de ese cabezal era más grande que la misma carga que de la solicitación de la torre. Entonces, digamos que aquí logramos hacer una combinación de pilote, digamos, reduciendo los volúmenes de concreto, llevando esas cargas a profundidad mediante pilotes helicoidales en un arreglo de múltiples pilotes, en este caso eran 12 pilotes por pata, y logramos pues como concluir el ejercicio. Aquí también pues se puede lograr lo que les quiero mostrar con esto. Esta foto no hace parte del proyecto, pero la quise poner acá con el fin de que la alternativa puede ir hasta el final y es eliminar por completo el uso del hormigón, conectar esos pilotes a partir de una conexión metálica y hacer, digamos que esto se demora mucho para construirse, esto no, esto yo instalo los pilotes, al otro día pongo la platina y posteriormente puedo empezar a montar la torre. Aquí instalo los pilotes, amarro el acero, vacío el concreto, espero que frague el concreto para poder montar la torre, digamos que hay una ventana de tiempo muerto que se puede reducir. Tenemos, digamos que en el sector eléctrico también incursionamos en un proyecto bastante representativo y grande fuera de Colombia, en Chile. Esto es en la 9ª región, en el sur de Chile, aproximadamente unos 900.000 kilómetros de Santiago de Chile, en una región que se llama la Araucanía. Una condición bastante particular, suelos, eso es una región lacustre, glacial, suelo extremadamente compresible, los suelos más compresibles de los cuales me he enfrentado, digamos que una zona lacustre, aproximadamente un depósito de 10 metros de arcilla turba, con una connotación importante, una sismicidad extremadamente alta, a escasos 200 kilómetros de Valdivia, en la zona donde se registró el sismo más grande reportado en la historia de la humanidad. Digamos que el desafío fue todos a la N, sismo, suelo, cargas, en fin. Nos enfrentamos a un desafío muy interesante. Digamos que en subestaciones eléctricas aquí hay una connotación bastante particular. Aquí tenemos equipos de patio y estructuras. En estructuras de patio, en estructuras de subestaciones, digamos que aquí quien gobierna el diseño es el viento, ¿cierto? Y por la forma de la estructura, la cantidad de articulaciones que tiene, digamos que las cargas de sismo son despreciables aquí, en este tipo de estructuras. Pero en los equipos de patio, particularmente estos equipos que se comportan básicamente como un péndulo invertido, la solicitación sísmica es extremadamente alta. Entonces, digamos que aquí los diseños, tuvimos un desafío súper interesante en donde combinamos muchas especialidades, un equipo multidisciplinario para determinar o para garantizarle al cliente final de que su infraestructura iba a ser estable. Adicionalmente, vale la pena resaltar, la primera subestación en América Latina construida con pilotes helicoidales. Instalamos más de 14.000 metros lineales de pilotes en toda la subestación. ¿Sí? Digamos que este es un poco del sector eléctrico. Luego, digamos que hemos incursionado mucho también en el sector de oil and gas, sector petrolero. Específicamente aquí en Colombia, digamos que el propietario, el usuario final de la infraestructura a la cual hemos trabajado es Ecopetrol. Este es un proyecto particular en un campo que queda en inmediaciones del municipio de Puerto Wilches, se llama Campo Yarigüí. Específicamente, el desafío acá era, esto es una isla del río Magdalena,
en donde hay una estación de bombeo y tiene pues varias facilidades petroleras. Se requería construir un equipo, se llama una bota de gas. En realidad no entiendo mucho el funcionamiento. ¿Qué hace una bota de gas como tal? No entiendo, pero era un equipo también con unas connotaciones sísmicas importantes. Además, digamos que era construir la cimentación para la bota de gas en una infraestructura existente en donde no había forma de ingresar. Digamos que por condiciones geotécnicas necesariamente debería de ser en cimentaciones profundas, y la opción era pilotes preexcavados de 80 centímetros de diámetro a 15 metros de profundidad. Y básicamente reemplazamos eso por pilotes helicoidales de 4,5 pulgadas de diámetro. Se instalaron con una pajarita. Esa pajarita la cogió una grúa de 100 toneladas de acá afuera, la subió sobre el jarillón y la puso a las 7 de la mañana. A las 5 de la tarde terminamos la cimentación, sacaron la pajarita y terminamos pues como con el cometido. A raíz de esto, en Ecopetrol también, pues esto ha sido tomado, digamos que ha tenido muy buena acogida, en principio digamos que ellos le ven muchos beneficios, pero el beneficio principal de Ecopetrol se tiene trazada una meta de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030, y una de ellas incluye disminuir al máximo el uso de concreto en la infraestructura petrolera de Colombia. Por consiguiente, esto, indiferentemente de costo-beneficio, les proporciona a ellos el componente ambiental que están buscando. Esto es una cimentación de un tanque de 6.300 barriles construido en Cantagallo, Bolívar, que es básicamente al frente de donde hicimos la bota de gas, cruzando el río Magdalena. Una cimentación que, pues digamos que solamente la carga gravitacional era alrededor de 1.200 toneladas, pues lo que pesaba el tanque más el fluido, adicional a una condición sísmica muy importante. Se hizo pues como todo el análisis, otra connotación particular: suelos potencialmente licuables en los 8 primeros metros del perfil. Se hicieron pues como todas las comprobaciones ingenieriles del caso, fue aprobado, construido y digamos que está en operación en estos momentos. Adicionalmente, digamos que hemos incursionado en temas vivienda y comercial, en mucha vivienda, digamos que casas de campo y todo lo demás, y actualmente nos encontramos que por razones de confidencialidad no puedo pues dar muchos detalles, pero ya estamos implementando estos pilotes de gran diámetro, de pilotes de gran desplazamiento en proyectos de infraestructura y de vivienda importantes con cargas significativas. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. Yo creo que acá termina mi discurso. Ya es más darles un espacio a ustedes para que me cuenten sus preguntas, sus inquietudes. Pues estoy a su entera disposición para poder pues responder a las eventuales preguntas que puedan tener. Listo, ingeniero, muchas gracias a usted por su intervención y por todo el conocimiento también compartido. Damos la apertura al espacio de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, les voy a pedir el favor, activen la manito de acá de Teams o lo comenten. Ok, el ingeniero Harrison Viloria tiene una pregunta. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Muchísimas gracias por la explicación. La verdad que con esta tecnología de hace rato hemos tratado de implementarla acá en la empresa, pero vamos a ver si ahorita sí podemos hacerlo. Yo le quería comentar la vez pasada, cuando los contacté a ustedes por primera vez, que eran representantes de Hubble, en cuanto al tema de los tiempos de los suministros. ¿Esos tiempos se han mejorado ahora que ustedes son Axiatech? ¿O cómo se maneja ese tema ahora? Harrison, digamos que desde el punto de vista comercial, podemos discutirlo, digamos que cuando quieras, cuando consideres necesario, pero digamos que como para responderte la pregunta, en estos momentos hay disponibilidad y los tiempos se han acortado bastante. Los suministros, pues digamos que hay diferentes alternativas para llegar a acortar esos tiempos. Bueno, el ingeniero Franco también tiene otra pregunta. Adelante, ingeniero. Sí, ingeniero, buenas tardes. Una consulta, pues usted algo había mencionado del tema de costos, pero comparado entonces con respecto
o un sistema tradicional, los valores cómo están, pues en función de igual también de los proyectos que ustedes han manejado. Franco, mira, te cuento, eso es muy subjetivo, ¿cierto? Porque dependiendo de contra qué lo estés comparando. Te voy a decir específicamente, en todos los casos que presenté ahorita, la diferencia es abismal. O sea, es muchísimo más económico usar piloto helicoidal que otros. Pero digamos que ahí habían condiciones muy especiales, ¿cierto? Difícil acceso, lejos de todo, logística con mil de problemas. Entonces, al facilitar uno, yo llegar con una pajarita, con meter los pilotes en una camioneta y evitar grúas, transportes en chalupas, en fin, eso digamos que eso le pega demasiado duro al presupuesto. En condiciones normales, hablemos de Medellín, en la área metropolitana, digamos que eso está muy parejo en materia pues como de compararlo si lo comparas contra pilas, digamos que eventualmente el pilote puede ser más económico. Si lo comparas contra un micropilote, eso se da en la mano, ¿sí o no? Un micropilote bien hecho, con, con su respectiva barra, con el proceso de inyección como debe de ser, porque ya uno ve y lo ve uno normalmente pilote Medellín, que es un piloto, así lo llaman en las especificaciones, que es un pilote con una barra no convencional de 1 pulgada, digamos que no es una barra normal, pues como las barras de autoperforantes que se consiguen. Entonces, digamos que comparado contra eso, probablemente puede ser un poquito más costoso, pero comparado contra los métodos tradicionales, tiene una competitividad importante. Ok, muchas gracias. Daniel Rodríguez, adelante. Buenas tardes, quisiera saber si solamente este tipo de pilotes va dirigido para suelos que no contengan cantos rodados de gran diámetro, pues hay sitios donde uno se encuentra cantos muy grandes, o suelos de estrato de roca, ¿no? Con durezas bastante altas. Daniel, muy buena pregunta. Digamos que los pilotes helicoidales como tal son una alternativa de cimentación orientada principalmente a resolver problemas de cimentación en suelos, ¿cierto? Digamos que eso depende mucho del tamaño del canto y del tamaño del piloto. Digamos que hemos tenido experiencias en donde en suelos aluviales, donde hay cantos considerables, se pueden pasar, pero ya cuando es muy masiva la relación clasto-matriz, ahí podrías tener inconvenientes en pilotes pequeños, en pilotes de desplazamiento bajo y medio. En pilotes de desplazamiento grande, de pronto se puede solucionar esa situación, básicamente por la potencia de los equipos para instalar y los torques a los cuales se instalan. Esos torques son tal que son capaces de desplazar el canto, ¿cierto? No atraviesan el canto, lo desplazan. Cuando hablamos de suelos, digamos, para poner ejemplos, suelos residuales en donde se está aproximando uno a horizontes de meteorización ya, digamos que no, con el material no tan degradado, digamos que la idea es apoyarse sobre ese horizonte de meteorización. Digamos que el pilote no atraviesa roca, pero hablando en materia de suelos residuales, en esas transiciones, en esos suelos, digamos que esas rocas moderadamente meteorizadas, si uno podría ingresar a ese estrato y sacar el máximo provecho de él para subir las capacidades de carga. ¿Cuál sería el torque máximo que manejan? No, depende de muchas cosas. Vuelvo y te digo, podríamos hablar en pilotes de bajo diámetro o de bajo desplazamiento, estamos hablando de torques de 13.000 librapié más o menos, de bajo desplazamiento. En pilotes en pilotes de bajo a medio, o sea, los de medio desplazamiento, estaríamos hablando de pilotes de hasta 30.000 librapiés de torque. Y ya pilotes de gran desplazamiento, podríamos hablar de pilotes de 350 a 400.000 librapié de torque. Es muy subjetivo, pues, es muy amplio el espectro, perdón. En función de la necesidad, yo podría llegar a utilizar esos pilotes, digamos que esos pilotes de gran diámetro son pilotes que no los encuentras por catálogo, que es un pilote más diseñado a la necesidad y que
a partir del proyecto específico, cuando lo amerita, se utilizan. Nuestro aliado, para nosotros, pues digamos que tenemos aliados en materia de suministro y a nivel mundial. Nuestro aliado para pilotes de gran diámetro es una empresa demasiado experta en el tema y pues no sé si saben, pero la refinería Reficar en Cartagena tiene una cantidad de pilotes helicoidales de gran diámetro. Digamos que estamos aliados con esta empresa y tenemos como la disposición o la posibilidad más de a cada proyecto específico evaluar la necesidad en materia pues dimensional y construir para la necesidad. Gracias. ¿Alguna otra persona tiene una pregunta o algún comentario? Bueno, entonces agradecemos al ingeniero José Fernando por su tiempo y a todos los invitados también agradecemos su asistencia. Si alguien quiere ser invitado a futuras charlas, pueden escribirnos al correo proyectosjica@jicasas.com.co para agregarlos a la base de datos de las charlas. Y también el ingeniero José Fernando nos ha compartido la presentación en PDF. Si alguno también quiere obtenerla, entonces nos puede escribir al correo que les acabo de decir y se la hacemos llegar. Manuel, Ingeniero, muchas. yo sí Dígame. quisiera la última intervención y después darles un agradecimiento muy especial a ustedes, al ingeniero Luis Fernando, por permitirnos este espacio tan valioso con gente, digamos que tan reconocida en el accionar profesional. Muy agradecidos en nombre personal, a título personal y en nombre de Axiatec. Les damos pues un agradecimiento bastante grande. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, Ingeniero José, muchas gracias, muy querido, Franco, muchas gracias a vos. muy formal. Muchas gracias. Ernesto, ¿quieres comentar algo? Sí, tenía una pregunta para hacerle al ingeniero Martínez. Ah, ok. Pero yo creo que ya no está en la charla. Ah, ok. Listo. Es que me entró una llamada. Okay. Te agradezco mucho. Eres muy amable. O sea, que está muy bien.
Listo.